obvio, pero mucho más importante, con relación al mandato sustantivo de la Organización de Naciones Unidas para emprender tales misiones internacionales de fortalecimiento. El precedente principal en las Naciones Unidas en esta materia ha sido la creación en el 2007 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta comisión fue instalada por un convenio bilateral entre Naciones Unidas y un Estado miembro de la organización con el mandato de investigar a grupos organizados de poder o delincuencia organizada. Este convenio fue liderado por el Departamento de Asuntos Políticos del Secretariado General de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés DPA, que es el único departamento en el secretariado que relata directamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Contraria a las demás misiones en los últimos 5 años de DPA, tal como la Comisión Internacional de Investigación de los Acontecimientos en 2009 en Guinea, a la primera vista no relacionada con delincuencia organizada, pero a la segunda bastante relacionada con esto, la creación de la Comisión de Investigación de la muerte de la exministra de Pakistán, Benazir Bhutto, y la Comisión Internacional de Investigación del asesinato al ex primer ministro Rafik Hariri de Líbano del 2005. El mandato de esta comisión en Guatemala se basa esencialmente en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas de control de la delincuencia por vía de la investigación conjunta con estas instituciones, particularmente con el Ministerio Público de Guatemala. Fue justamente esta misión del Secretariado General de las Naciones Unidas la que enfrentó el problema de carecer de un mandato de la propia organización por no tener una base en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este problema fundamental de la Comisión la debilitó al interior tanto que el primer jefe de la misión, el español Carlos Castresana Fernández, optó por concentrar el apoyo a la misión por fuera de la Organización de Naciones Unidas, con todas las consecuencias políticas y operativas que significa eso para una misión internacional de fortalecimiento. Por eso, mi conclusión principal, con base en la primera experiencia de Naciones Unidas de una misión de fortalecimiento y apoyo a las instituciones nacionales de control de la delincuencia de un Estado miembro sin un mandato de la organización y, por cierto, por fuera del programa especial de UNODC, es que esto jamás debe repetirse. Digo eso, creo yo, con una cierta legitimidad por haber sido el jefe de la sección legal de la CICIG y haber negociado todos esos problemas a nivel de DPA y dentro del Secretariado General. Es una situación que fracasó y que yo creo que se perdió realmente una oportunidad muy grande. Bueno, agradezco la comprensión de todos los ponentes con el tiempo y paso la palabra al profesor Emilio Viano, profesor de la American University en Washington, D.C., con 15 minutos para su ponencia. Muchas gracias, señor presidente. Es un placer estar aquí en México con ustedes y se le agradezco mucho su presencia y naturalmente su paciencia con mi presentación. He ensayado de preparar una ponencia sobre el tema de cómo podemos contestar a la creciente violencia transnacional. Y si podemos empezar tenemos un momentito. Vamos a ver.
PowerPoint. ¿Sí? Bueno, el primer punto, mientras esperamos que se resuelva el problema técnico, siempre hay algo. Podríamos hablar de la globalización como un fenómeno contemporáneo que ha favorecido mucho la expansión de las redes ilícitas y el incremento de la violencia. La globalización está expandiéndose mucho, como sabemos, gracias irónicamente a los grandes avances en las comunicaciones, el transporte, viajes, el traslado de dinero, operaciones comerciales, exportación, importación. Los cuantiosos beneficios que obtienen estas redes y el aumento de su poder plantean un serio desafío para la gobernabilidad que afecta tanto a los gobiernos como a las organizaciones internacionales. Ustedes se recordarán tal vez cuando la isla de Aruba era prácticamente controlada por una familia mafiosa de Venezuela, Contreras. Así que no es nuevo que a veces hay grupos mafiosos que pueden prácticamente comprar un país, o como cuando los narcotraficantes en Colombia ofrecieron de pagar la deuda externa de Colombia para independizarse del Banco Mundial. Hablando de violencia más cerca de nosotros en América Latina, vemos que es un fenómeno de carácter transnacional. Los vínculos entre la violencia social y la criminalidad local con estas redes ilícitas es cada vez mayor y esto ha supuesto un incremento de la criminalidad. Centroamérica y también México se ha convertido en un importante lugar de tránsito de drogas ilegales, de tráfico de personas, de explotación sexual, falsificación de mercancías, lavado de dinero procedente del narcotráfico. Todo esto no es nuevo, claro. Existe una relación entre el aumento de la actividad de las redes ilícitas con el incremento de la violencia en la región. Desafortunadamente somos todos testigos del nivel de esta violencia en la región. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el aumento del número de homicidios, la inseguridad física y personal y otras formas de violencia, la pérdida de control de Estado de zonas urbanas excluidas y otras áreas del territorio. Esto naturalmente no se limita a América Central, a México. Esto pasa en otras partes del mundo también. Hay suburbios de París donde la policía no va, no patrulla porque no pueden, está controlada por otra gente. Pérdida también del control del Estado de zonas urbanas excluidas y otras áreas del territorio. La penetración de las redes ilícitas en las estructuras del Estado, por ejemplo, la justicia, la policía. Hemos escuchado antes hablar del asesinato de la exalcaldesa de Michoacán y de lo que podría estar detrás de todo esto. Y también, naturalmente, mucho sobre lo que se refiere a la corrupción. Así que como otras consecuencias, vemos la violencia como se podría llamar un mal público regional, una regionalización del crimen a través del tráfico de armas ilegales, tráfico de drogas y de personas, contrabando, feminicidio. ¿Qué podemos hacer? Es un fenómeno complejo y se carecen de políticas y de instrumentos capaces de abordar el fenómeno de forma integral. No es fácil. Hablemos un poco de estas políticas en instrumentos nacionales. Hay una contradicción entre la naturaleza transnacional de la violencia y del narcotráfico y el marco nacional de la soberanía y de la jurisdicción estatal. Así que mientras nosotros subrayamos aún la soberanía nacional, celebramos esta semana la independencia, la guerra de independencia de México, hay también
esta realidad que existe la globalización, existe la regionalización del crimen, que naturalmente son algo muy diferente, que ultrapasan el marco nacional de la soberanía y la jurisdicción estatal. Los gobiernos carecen frecuentemente de recursos e instrumentos adecuados para abordar de forma efectiva la violencia de carácter transnacional. Si podemos ir, nos pasamos a esta estrategia integral. Podemos pasar, sí. Aquí estamos. Gracias. Gracias. Las estrategias exclusivamente nacionales o locales son insuficientes para abordar un fenómeno de carácter transnacional. Lo hemos escuchado muy bien en su presentación, hablando de Naciones Unidas y de sus operaciones. Afrontar la violencia en un marco de gobernanza multinivel, multi-level governance, es necesario definir una estrategia que combine las acciones en el ámbito local, nacional e internacional. Acciones en el ámbito local, enfoques que parten de la implicación de la sociedad civil y abordan las causas socioeconómicas de la criminalidad y la violencia. También promover el fortalecimiento del tejido social y de los gobiernos municipales, algo que frecuentemente falta en nuestras políticas en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y todo esto, que frecuentemente no hablamos del tejido social. Hay frecuentemente respuestas fragmentadas, hay respuestas de carácter represivo, concentrándose en la fuerza militar y policial. Hay medidas de mano dura, de tolerancia cero. Se habló de eso en Estados Unidos, en muchas otras partes del mundo. Aquí también hay bastante, digamos, discusión sobre la precedente administración presidencial y tal vez la nueva, la utilización de los militares como policía en México. Así que se puede decir que frecuentemente no resultan efectivas y que minan el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que no se hace bien? Solo invertir en el uso de la fuerza. Eso se hace frecuentemente. Se invierte en el uso de la fuerza. Aumentamos los militares, la policía, compramos más armas, más equipos tecnológicos, sin naturalmente invertir en otros campos de la sociedad. No hay una visión integral, vale decir que nos enfocamos solamente sobre el combate al narcotráfico por militares, por policía, con las penas del derecho penal, sin pensar al tejido social, sin pensar de dónde proviene, cuáles son las raíces de estos problemas, cuáles son las situaciones económicas de los que se juntan a estas pandillas o maras o grupos de narcotraficantes, cuáles son las condiciones de empleo, desempleo, etc. No se invierte en despliegues operativos y muchas veces se hace también por publicidad, despliegues operativos muy fuertes, con un gran número de policías o de militares. También los uniformes que ellos utilizan pueden ser muy ilustrativas, el deseo de lucir bien por televisión. Así que se sepa que estamos haciendo esto, ¿verdad? No se invierte lo mismo en el proceso de profesionalización y control de la corrupción. La falta de entrenamiento, por ejemplo, de policía, la falta de entrenamiento del sector público, la falta de interés de invertir en la sociedad civil. Además, no se hace un análisis y un diagnóstico de carácter técnico criminalístico. Se favorecen proyectos efectistas que tienen un impacto inmediato frente a la crisis, un band-aid, como se diría en inglés. Impactos inmediatos, pero los impactos inmediatos no resuelven el problema. Cuando matamos uno de los jefes de los Zetas, significa nada, porque era otro, muy pronto. Pero esto es muy mediático, claro. Y tenemos las fotos rituales de esta gente capturada con los policías, de sus máscaras, pasamontañas y todo esto. Pero al final, ¿qué pasa en el campo? Muy poco, ¿verdad? Porque ya hay otro que toma su lugar. Problema de estrategia, de instrumentos. Enfrentar al crimen organizado o narcotráfico sin una policía profesional.
Y si me permiten, como se podría decir, el uso de los militares es naturalmente, en mi opinión, claro, negativa, porque los militares no son entrenados a ser policía. Los militares son entrenados a guerrear, son entrenados a defender la patria, son entrenados a matar. No saben mucho de lo que significa policía civil, patrullar en un sentido positivo, relacionarse con la comunidad. Ellos solamente aprenden, es su profesión, el combate, y no, digamos, la relación con la comunidad para obtener su apoyo, para trabajar con ellos, para mejorar la situación en una ciudad o en un municipio. Esto lo usan de Fuerzas Armadas como policía civil. También la falta de prevención social, patrimonial, política y judicial. Prevención. Estas son las inversiones a largo plazo, que no proveen oportunidades mediáticas muy importantes, pero que son verdaderamente lo que nos permiten de eliminar la criminalidad, de mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Muy importante tener una visión integral sobre justicia y seguridad. Frecuentemente subrayamos solamente la actuación de la ley, la presencia policíaca. Vamos a añadir 900 marines en una ciudad del país para demostrar que estamos haciendo algo. Pero eso no es seguridad a largo plazo. Es sencillamente, digamos, una medida para demostrar que estamos haciendo algo y no estamos haciendo mucho. Desprotección a los derechos humanos. Podríamos hablar naturalmente mucho de esto claramente. También en Estados Unidos, en otras partes del mundo, sea por supuestamente la lucha contra el terrorismo o contra el narcotráfico o contra el crimen organizado, se están ignorando, despreciando, violando más y más los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos constitucionales del ciudadano. Hay naturalmente muchos episodios de todo esto en nuestros países. Frecuentemente se favorece una política criminal represiva. Esto es lo que pasa mucho ahora. Después, particularmente del 11 de septiembre de 2001, hubo un cambio enorme en la percepción del papel, del rol de la policía, del gobierno, de la actuación del sistema de justicia criminal. Es más como una represión que justifica todo tipo de violación de derechos, de la escucha, al arresto sin una justificación judicial, a ejecuciones extrajudiciales, a desapariciones, a secuestros, a violación de domicilio, a matanzas en frente de miembros de la familia. Vale decir que todos padecemos de este desarrollo de una política criminal muy represiva que continúa a crecer, mismo por el tipo de armas que nuestras policías utilizan en nuestras ciudades, mismo por la manera en la cual patrullan, que es para crear terror, para crear miedo, para que la gente se aleje de ellos, lo que es contrario a lo que debería ser para solucionar el problema criminal. Necesitan enfoque, por ejemplo, sobre narcomenudistas. Claro, arrestamos estos muy frecuentemente. Falta de atención, al contrario, las redes financieras. ¿Dónde va ese dinero? ¿Cómo los lavan? ¿Cómo los transfieren? ¿Cuál bancos están aprovechando de esto? Se decía una vez que los bancos de Florida todo quebrarían si no fuese por el lavado de dinero. Bueno, no será solamente la Florida a donde los bancos dependen del narcotráfico. Hay otros países también, pero convenientemente los gobiernos no hablan de esto. Como por ejemplo, no hablan de las remesas cuando dependen del tráfico de personas, por explotación sexual, por explotación laboral. No nos interesa de dónde proviene el dinero. Hay muchos países, como ustedes saben, en América Central, que sin remesas no podrían funcionar. Y mismo en México, remesas son, si soy correcto, la tercera fuente del ingreso nacional. Así que nos interesamos verdaderamente de dónde viene. Yo creo que no. Yo creo que nos gusta recibir ese dinero y cerrar los ojos y no preguntar mucho, ¿verdad? Puede ser. Necesitamos articular la política de seguridad con la política social. Es decir,
nuevamente tenemos que pensar al aspecto social. Por ejemplo, arrebatarle al narcotráfico, al crimen organizado, su base social. Sobre todo entre los jóvenes, frecuentemente reclutado para las pandillas, las maras. Un poco como la estrategia que los Estados Unidos finalmente adoptaron un tiempo en Afganistán por el desgraciado ahora general Petraeus, que introdujo estas medidas de aproximarse a la comunidad para arrebatarle a los talibanes su base de poder, su base de refugio, de alimento, de apoyo. Funcionó bastante bien. Es allí donde tenemos que ir, no solamente, naturalmente, en los combates con armas de fuego. También falta de coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Se habló de esto muy bien esta mañana, ya se habló muy bien de esto esta mañana. Cooperación al desarrollo, programas de prevención de la violencia, factores estructurales de riesgo, cultura de la paz, papel de los medios, y también el fortalecimiento institucional de la policía particularmente y del sistema judicial. Esperemos que tal vez aquí en México, con su nueva administración, y no quiero meterme en su política porque no conozco suficiente, que haya tal vez una reconsideración del uso tan amplio de los militares, que se reconstituya, se fortalezca, se entrene, se prepare, se apoye una policía civil, una policía que pertenezca al pueblo, una policía que sea del pueblo, una policía que se aproxime al pueblo. Creación de observatorios de violencia, creación de matrimonios de alerta temprana. Muy veloz, pues que eran 20 minutos, no solamente 15. Noté la injusticia, señor presidente. Hay enfoques globales y como ya aprendimos, hay organizaciones multilaterales y regionales que están trabajando mucho sobre todo esto, pero frecuentemente no tienen un enfoque global que verdaderamente responde al carácter transnacional de la violencia. ¿Por qué? Porque tienen sus limitaciones estructurales, mismo la ONU, que le impiden desarrollar y aplicar enfoques globales de forma adecuada en relación a competencias, coordinación y recursos. Tienen un carácter subsidiario los estados. La ONU no existe. Existen los 192 miembros de la ONU que mandan dependiendo de lo que está pasando en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad. Así que es una estructura intergubernamental, no una estructura supranacional, lo que verdaderamente podría funcionar. Así que hay escasas competencias y reproducen en su seno la lógica estatal. Funcionan como un Estado. Ya hemos dicho que la soberanía nacional, las fronteras, ya no valen cuando queremos lidiar con el crimen transnacional. Déficit de coordinación, proliferación de organismos con mandatos superpuestos y limitados. Podríamos hablar mucho de esto, sea en la ONU, sea en el sector ONG, cuando hay muchísimas organizaciones que casi luchan las unas contra las otras para hacer el mismo trabajo, para obtener los fondos, para obtener el crédito, para afirmarse. Hay vacíos en algunas áreas de actividad que no son tan mediáticas. Ahí también siempre los medios juegan un papel muy importante. Bueno, cooperación al desarrollo, muy importante. No hablar tanto de project aid, más de program aid. De program aid, vale decir, no solamente enfocarnos sobre un proyecto por aquí y por allá, ayudar a esta comunidad, construir este acueducto o un pozo. Un program aid que sea más inclusivo, que sea más regional al mínimo. Enfoques regionales es lo que quería hablar un poco más, pero no tenemos el tiempo. Pero aquí en América Central, México ya hay acuerdos regionales, particularmente en América Central. Y, como digo, se requiere una perspectiva regional de seguridad, dadas las características que ha adquirido la violencia, el crimen y sus vínculos transnacionales. Así que tenemos que promover instituciones regionales con mayores competencias y recursos. Esto al nivel de una ciudad. Por ejemplo, en una entrevista que di en Monterrey ayer, hablé de esto diciendo que si hay Monterrey
y 8 municipales de entorno de Monterrey con diferentes niveles de recursos, y se habló de eso esta mañana, ¿verdad? Con municipalidades y diversos niveles de recursos. ¿Cómo podemos combatir eficazmente el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia organizada? Cuando tenemos 9 jurisdicciones solamente ahí, tenemos claramente de crear una institución regional, un gobierno metropolitano que coordine, que junte y naturalmente que haya más equidad en los medios, en los recursos. Hará comunidades allí muy ricas y hará comunidades muy pobres. ¿Qué hace la comunidad pobre? No tiene policía, no tiene dinero para entrenarlos, no tiene dinero para todo lo que requieren. No tenemos el tiempo de ir en los detalles. Integrar las políticas de prevención de la violencia en las intervenciones de desarrollo en el ámbito regional, desarrollar enfoques globales y definir una estrategia que combine acciones en el ámbito local, nacional e internacional. Perdonen un poco el problema técnico inicial, le agradecemos a Gabriel su ayuda. Muchísimas gracias de la invitación y de su atención.